Hola chicos, estoy grabándoles este nuevo tutorial con el tema de las suelas, ¿no? Y de lo que ya habíamos hecho en la sesión pasada del jueves. eh, y aprovechando ese mismo ejercicio, pues voy a hacer unas modificaciones aquí. Recuerden que habíamos trabajado con el tema del loft, del barrido, de la transición, perdón. Em, Entre esta curva y habíamos generado una superficie aquí plana y lo mismo hicimos acá y luego hicimos un blend entre esas superficies que creamos y ya con eso organizamos la suela. Eh, y como vimos, pues quedaba muy sencillo el asunto, ¿no? Aquí creo que la tenemos, que tenemos con la que finalizamos ese día, ¿no? Que con todo y lo sencillo, pues logramos hacer cosas chéveres ahí. Eh, Hoy les quiero mostrar entonces cómo hacer unas variaciones para que esto no sea recto, sino que tenga alguna forma. Y recuerden que yo aquí estoy haciendo apenas pues un ejercicio como para mostrarles qué opciones hay y cuáles herramientas utilizar. Lo ideal es que ustedes tengan ya diseñado que, de verdad qué es lo que quieren hacer y con eso apliquen esto que les estoy haciendo, que les estoy mostrando. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a esconder. Estas fueron las cuatro líneas básicas con las que empezamos a trabajar en la sesión pasada, ¿cierto? Entonces, voy a ocultar las internas. Me voy a quedar solamente. Voy a ocultar esta también. Me voy a quedar solamente con esta, con la de abajo, ¿no? Y a esa, en la vista superior, voy a hacerle. Voy a dibujar este plano, un plano rectangular que va de esquina a esquina y no importa en dónde, pongo plano rectangular que va de esquina a esquina, no importa en dónde arranco ni dónde termino, que la idea es que abarque este dibujo. Selecciono ambos, me voy a curva y le digo que me proyecte esa curva sobre este plano. Y si nos vamos a la perspectiva, entonces ya tengo esa curva, la tengo proyectada sobre este plano y pues ya es una curva completamente plana. Listo. Voy a borrar este plano que ya no lo necesito y voy a ocultar esta para quedarme trabajando con esta nueva que tenemos aquí. Me vuelvo aquí a la vista superior. Entonces, yo lo que quiero lograr es que la suela tenga algún tipo de sinuosidades, ¿cierto? Que tenga algunas deformaciones, porque no es una suela completamente recta, sino que puede ser, por ejemplo, una suela para unos tenis, algo así. Eh, entonces, entonces vamos a hacer aquí, con esa nueva curva que acabamos de hacer con la proyección en la vista superior, vamos a hacer un offset, un desfase de curva. Vamos a darle unos 5 milímetros, puede ser. Y generamos esa nueva curva. Fíjense que sigue siendo plana, ¿no? Porque salió de esta, que también es plana. Entonces generamos esa. Voy a ocultar esta y me quedo con la nueva. Y a esta entonces la idea es que sobre estas que voy a hacerle algunas deformaciones controladas para que la suela tenga ese contorno que quiero darle. Entonces voy a hacerle a esta nuevamente un offset también de 5 milímetros y vean lo que voy a hacer. Tengo esas dos curvas ahí. Entonces voy a dibujar un rectángulo. Recuerden que aquí yo estoy haciendo cosas por hacer nada más, porque ustedes vean cuál es la posibilidad de la herramienta. Ustedes después definen bien qué es lo que tienen que hacer. Con este rectángulo que acabo de trazar voy a utilizar la herramienta de corte, selecciono esto que es con lo que voy a cortar. Voy a cortar estas partes internas, vean, ¿sí? Le doy enter,
Voy a borrarlo que ya no lo necesito más. Y voy a borrar esta de acá, la interna, y esta externa de acá. ¿Sí? Y me quedo con estas dos curvas. Y a esas dos curvas les voy a hacer una mezcla rápida. Una mezcla rápida. Entonces aquí me dice que seleccione el cerca al final de la curva. Y lo mismo acá. Y entonces vean, ahí genera la curva. Y lo mismo este lado con este y este. Y me genera esta curva. Luego las selecciono todas. Las pego para que me quede una curva cerrada. Y cuando traigo las otras curvas, entonces esta, por ejemplo, esta la voy a ocultarla. Entonces tengo las cuatro curvas y tengo esta nueva. Si miramos aquí en la vista superior, pues va a ser la que me dé el contorno ese que quiero darle a la suela. ¿Listo? Puede ser aquí en la vista lateral, que es donde hemos estado trabajando, que le vamos a hacer unas modificaciones a esta suela nueva, perdón, a esta curva nueva que tenemos ahí. Voy a activar aquí este. Voy a desactivar acá para subirla. Y la voy a subirla más o menos a la mitad, un poquito más abajo de la mitad por ahí. ¿Listo? Otra vez, yo estoy hablando de un poquito más, un poquito menos, casi en la mitad, ¿no? Ustedes tienen que ser absolutamente precisos. Necesito que suba 6 milímetros y que esté con una curvatura que esta curvatura aquí con respecto al suelo sea de 12 grados. Bueno, todas las determinaciones que les tiene que dar su proyecto. Listo, aquí lo que voy a hacer es usar esta herramienta que ya la habíamos usado antes, curvar, bend. Voy a ubicar por aquí más o menos para curvar. Ah, bueno, voy a desactivar este orto, si no. Aquí para que me deje curvarla, más o menos con la misma curvatura que tiene el trazado de las otras líneas. Lo mismo por aquí, vengo por acá y trazo esto así. ¿Listo? Si me voy a perspectiva, entonces ya tengo ese contorno nuevo de la suela que me va a ayudar a definir esa superficie. ¿Listo? Nuevamente voy a ocultar estas dos internas para quedarme trabajando solamente con la creación de la superficie exterior. Y entonces aquí yo podría hacer otra vez loft, ¿no? Otra vez la transición esa, pero pues me va a sacar unas superficies ahí como medio raras. Pónganle cuidado. Le doy aquí, no, otra vez. Le doy aquí, le doy aquí, le doy aquí, enter. Verifico que las flechas salgan en la dirección que es. Y le doy enter y entonces miren, ¿no? Lo que me hace. Vamos a ponerlo aquí en esta vista para aquí. Y pues se ve como chévere, pero igual saca algunos problemitas aquí. Miren esto. Aquí, ¿sí ven? Unas cosas ahí como que de pronto hasta generan problemas de impresión 3D o incluso en el renderizado, por ejemplo, como esa superficie que hay como rara, con esos moños ahí como extraños, entonces incluso renderizando puede generar problemas. Miren esto. Entonces, pues el loft no es muy buena solución aquí. Vamos a hacer un barrido de dos carriles, ¿sí? Y vamos a utilizar esta curva primero que todo como una guía para generar unas secciones transversales, unas curvas de sección transversal que son las que me van a ayudar a definir ese contorno. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a seleccionar esta curva de puntos interpolados y voy a voy a activar aquí y voy a dejar activado End, voy a dejar activado perpendicular y voy a dejar Mid. Y aquí voy a buscar entonces End, donde me aparezca perpendicular y nuevamente donde me aparezca End, aquí abajo. Vuelvo y activo la herramienta, donde aparece Mid,
por aquí perpendicular y abajo perpendicular, ¿sí? O sea, garantizo que esas curvas que estoy creando toquen las tres curvas con las que me estoy ayudando a crearlas. ¿Listo? Listo, nuevamente la herramienta de curva de puntos interpoladas, aquí puede ser, donde me aparezca una opción, ahí voy a picar. Listo. Entre más curvas tenga, pues la superficie que se va a formar va a ser más fiel a eso que quiero que haga. Por aquí va a haber un la curva en la mitad, perpendicular y luego abajo. Perpendicular. Otra vez end. Perpendicular, perpendicular. Hay que verificar que si estemos en el orden que es, seleccionando las curvas en el orden que son, porque a veces la vista en la que está trabajando uno puede engañar y uno cree que está poniendo el punto en un sitio y resulta que lo está mandando a otro. Voy a seguir por aquí, perpendicular, perpendicular. Por aquí va a haber otro end. Por aquí y perpendicular. ¿Sí? Fíjense que incluso se van creando como las mismas isocurvas que quedan cuando se crea la superficie, ¿no? Vamos a poner aquí una, por aquí de pronto hay una así, acá, perpendicular y aquí. Por esto es bien importante aprender a manejar y aprender a saber cuándo se prenden y cuándo se apagan y cuáles de estas ayudas que hay aquí. Otra vez busquemos por aquí, debe haber por aquí, claro que está como muy alejada de las últimas. Ahí podemos hacer una cosa, podemos venir a activar aquí Near y otra vez activar la curva y por aquí perpendicular y perpendicular. Ahí está lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuándo prender y cuándo apagar eso. Vamos a buscar por aquí, me sirve otra vez esta. Perpendicular, perpendicular. Aquí, end, perpendicular, perpendicular. Aquí, aquí. Y yo creo que con esa podemos terminar. Puede ser así. ¿Listo? Bueno, ahora, si queremos que nos salga perfectamente con este contorno que acabamos de crear, entonces nos toca hacer una cosa. Nos toca partir estas curvas que trazamos con esta curva. ¿Para qué? Para que puedan funcionar esta curva y esta curva como los dos carriles para la herramienta que vamos a usar. Entonces le voy a decir que voy a hacer un split. Ojo, un split, no un trim, porque el trim va a borrar. El split simplemente separa. Entonces hago clic en split, en separar, y me dice que seleccione los objetos que quiero separar, y lo que quiero separar son estas curvas. Entonces las selecciono todas. Y esta. Ahí están todas, le doy Enter. Y ahora me dice que seleccione los objetos con los que quiero cortar esas curvas. Quiero cortarlos con esta curva. Entonces le doy Enter. Decía que había 14 curvas y quedaron cortadas en 28. O sea que sí las cortó todas a la mitad. Eso quiere decir que todas estaban tocando tanto esta línea como esta. Ok, ahora sí vamos a hacer
el barrido de dos carriles. Me dice que seleccione el primer carril, luego me dice seleccione el segundo carril y luego me dice que seleccione las curvas de sección transversal. Entonces comienzo a seleccionarlas y las selecciono en orden. Esto quiere decir que si arranco por aquí y me voy por este lado, las tengo que seleccionar en el orden que están hasta el otro lado. O si arranco por allá, así. Pero tiene que ser en orden, porque si pico por aquí una y luego vengo y pico una acá y luego por acá otra, lo que va a hacer el programa es que va a seguir ese orden que le dé y me va a generar una superficie totalmente loca. Entonces la selecciono en orden. Miren, aquí la embarré. Ay, les estaba diciendo y lo hago. Esta y este carril y ahora arranco desde acá, aquí, aquí. Por eso toca irlo rotando, orbitándolo, para que queden todas seleccionadas. Listo. Ya quedaron todas seleccionadas. Doy Enter. Y entonces, fíjense la diferencia como aparece la suela. Esto siempre lo genera abierto, digamos que da este espacio abierto entre la curva inicial con la que empecé a hacer toda la selección de curvas transversales y la última, pero aquí me da la opción de cerrar el barrido. Si le doy el preview, entonces ahí ya me aparece cerrado, le doy OK y ya tengo esto y fíjense que aquí ya la superficie es completamente más, eh, mucho más pulida, mucho más mejor determinada que lo que habíamos hecho con la primera. Repetimos la misma operación con la parte de abajo. Un carril, otro carril, y comienzo a seleccionar las curvas. Voy a seleccionarlas exactamente como seleccioné las primeras, empezando desde acá. Listo, cuando termino de seleccionarlas, entonces le digo Enter. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez, primer carril, segundo carril. Qué raro esto. Este mouse está súper sensible hoy. Vamos a hacerlo nuevamente. Selecciono el primer carril, selecciono el segundo carril, comienzo a seleccionar las curvas. Listo. Enter. Ahora sí. Que cierre el barrido. Le doy un preview para que quede bien cerrado. Y le doy OK. Y entonces ya tengo esto. Que si lo uno, esta superficie con esta superficie. Listo, ya tengo la superficie. Esto recuerden siempre organizar
el, el, organizar por capas. Es súper importante tener organizado el trabajo por capas. Entonces yo estaba trabajando aquí en esas líneas 2. Yo había copiado esas líneas de las líneas iniciales, había hecho un layer con esas cuatro líneas básicas nuevamente para no dañar las líneas que habíamos hecho inicialmente. Em, Voy a crear entonces una capa nueva que se llame suela 3, que es siguiendo aquí el consecutivo de los ejercicios que estamos haciendo. Y voy a cambiarle el color a esto. Voy a poner en verde. Ese color es solamente visualización en pantalla, ¿no? No es color de material ni nada de eso. Y voy a pasar entonces eso que tengo ahí seleccionado a esa capa y la voy a dejar activa para seguir trabajando ahí. Si esto lo pongo en shaded, entonces ahí me muestra que está en la capa verde. Listo. Entonces fíjense lo chévere que queda esa suela con ese trabajo, ¿no? De las curvas, haciéndolo por un barrio de dos carriles. Como siempre les he dicho, Rhino es súper poderoso trabajando con curvas. Fíjense cómo con curvas creamos las superficies. Entonces las curvas en Rhino son súper poderosas porque dejan hacer un trabajo muy preciso. Es decir, si yo a esto le doy un radio específico, como vieron con unas dimensiones específicas aquí, eh, y Rhino va a hacerlo exactamente como le estoy pidiendo que lo haga. Eh, Listo, voy a traer entonces ahora las curvas interiores, ¿cierto? Vamos a trabajar, estas sí vamos a hacerlas, pues, vamos a hacerlas iguales que como las hicimos la otra con Loft. Aquí no hay necesidad de hacer un barrido por dos carriles, podemos hacerlas con Loft para generar esta superficie aquí interna. Listo. Y voy a apagar estas curvas ya para quedarme trabajando solamente con esas dos superficies nuevas. Voy a poner esto en, aquí en Shaded y voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro ejercicio. Hacer una mezcla de superficies con esta y esta. Hago preview y verifico la altura, está muy alta, voy a bajarla un poquito, un toque más, ahí en 0.5. Pego este y listo, tengo esta suela. Recuerden que esta suela, esta superficie interna y la superficie externa aquí, ¿se acuerdan cómo las hicimos? Que las hicimos con las líneas, con estas líneas. Voy a ocultar aquí esto un segundo. Y con estas líneas, estas y estas, vamos a ocultar esto. Vamos a hacerlas rápido. También con la herramienta de barrido por dos carriles, entonces seleccioné un carril, el otro carril, pero antes de empezar a seleccionar las líneas de las curvas de sección transversal, seleccioné aquí este punto de inicio, ¿cierto? Y luego sí empecé una, dos, tres, cuatro y otra vez al final punto y creé una y luego voy a hacer lo mismo aquí con esta abajo. Un carril, dos carriles, punto, punto y listo. Paguemos estas líneas, traigamos la suela de nuevo
Mm, y peguémosla, pego esto, pego esto y ya me queda una polisuperficie cerrada. Y tengo una suela completamente distinta y más chévere que la primera que hicimos. Listo, entonces eh, digamos que las consideraciones importantes: tener un buen trabajo de curvas que nos permita generar superficies a partir de ellas, ¿no? La herramienta de barrido por dos carriles, que es muy, muy chévere de trabajar. Em, Tener en cuenta siempre que, independiente que vayamos a hacer esto en impresión 3D o no, pero siempre tener en cuenta que es muy importante que las superficies, los objetos queden cerrados, ¿no? Que no queden abiertos. En el momento que un objeto queda abierto, pues ya no estamos trabajando en tres dimensiones, estamos trabajando, no estamos trabajando sólidos, estamos trabajando una superficie, y la superficie existe solamente en teoría, las superficies de dos dimensiones, solamente aquí, en el mundo exterior no se ve eso. En el mundo natural físico no se ve una superficie de solamente dos dimensiones. Entonces aquí es bien importante que siempre todos los objetos que generamos sean objetos cerrados. Eso quiere decir que son sólidos completamente. Y pues digamos que para los efectos que podría tener esto, que es el tema de la impresión 3D, pues esto funciona perfectamente.